Te enseño a aprender el idioma guaraní. Te enseño a perder tu miedo y eso es la clave para aprender. 1. Practica con frecuencia. 2. No te preocupes por los errores. 3. Busca un entorno de aprendizaje. 4. Celebra tus logros. 5. Sé paciente contigo mismo. Recuerda que el miedo es normal, pero no dejes que te detenga. Ahora comenzaremos haciendo bonitas oraciones de la clase 11. Estas son las palabras 138. Hasu es difícil. Y también Hasu tiene también otro significado, está enfermo. 139. Aramiro, almidón. 140. Ababe, mababe significa nadie. Las dos cosas significan la misma cosa, nadie. 141. Noje, sacar. Anoje, saqué. 142. Yepa, leña. Ñangareco, cuidar. Añangareco es estoy cuidando. O también añangareco hina, estoy cuidando. Y ahora vamos a irnos con las oraciones. 138. Hasu ayapo hanwa pe kuainu. Hasu ayapo hanwa pe kuainu. Está muy difícil para hacer ese anillo. Y también shesu, hasu y ñakarasu. Shesu, hasu y ñakarasu. Vemos que ahí tiene una segunda oración que dice, mi mamá está enferma, le duele la cabeza. Shesu, hasu y ñakarasu. Mi mamá está enferma, le duele la cabeza. 139. Pe mandiowi yayapo aramino. Pe mandiowi yayapo aramino. De esa mandioca se hace almidón. 140. Pujare mavavendo ui ogape. Pujare mavavendo ui ogape. Anoche nadie no vino en casa. 141. Anoje she kotuwi she zapatu. Anoje she kotuwi she zapatu. Saqué de mi pieza mi zapato. 142. Sheru ojo oweru yepa cocinawi. Sheru ojo oweru yepa cocinawi. Mi papá se fue a traer leña de la cocina. 143. She añangareco pe caballo. She añangareco pe caballo. Yo estoy cuidando ese caballo. Espero que les ayude con la pronunciación del guaraní y que me sigan también en mi canal de YouTube, en donde estaremos haciendo oraciones y así seguirás practicando y interactuando conmigo el dulce idioma guaraní. Aoye, gracias.